Familia, buenas noches, qué bueno que te estás conectando el día de hoy, me da mucho gusto poderte dar la bienvenida. Mi nombre es José Domínguez, para todos los que no me conocen, y mi esposa y yo estamos encargados aquí de la casa de oración, tenemos ya 16 años aproximadamente formando parte de esta bonita familia. Y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece a ustedes cuando alguien les promete algo y ese tiempo de espera es largo, ¿verdad? ¿Verdad que no nos gusta esperar mucho? Somos una generación en la cual estamos acostumbrados a todo al instante, ¿verdad? Hay hornos de microondas, rápido. Tenemos café instantáneo, todo rápido. Sí, de hecho es muy molesto el estar esperando y más cuando tenemos una promesa. Sí, este tiempo que hemos pasado de cuarentena ya queremos que termine. De hecho, ya estamos poco a poco, ¿verdad? Nosotros estamos esperando el día que abran las fronteras para ir a poder visitar a mi hija. Y ese tiempo de espera a veces desespera, ¿sí? Y de eso quiero hablarte hoy en este momento, en esta pequeña charla, ¿sí? Y vamos a hablar de un tiempo de espera, de una gran promesa que la Escritura nos habla, ¿sí? Y yo le he llamado a esta charla la promesa dentro del pacto, la gran promesa final, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito vamos a recordar, si me puedes poner la imagen de hace 15 días que vimos con el pastor, estuvimos viendo unos temas muy interesantes acerca de los pactos y el nuevo pacto. Sí, aquí lo tenemos, fíjense bien, estos pactos, que de hecho es un solo pacto nada más que en determinados momentos de la historia y a diferentes personas, y por eso le llamamos diferentes pactos, pero realmente es un pacto, lo vamos a ver al final de esta charla. Y empezamos aquí, ¿verdad? En el libro de Génesis hay un pacto, el pacto más importante que lo vamos a tocar. Luego hubo un pacto que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Moisés y con David. Todos estos hombres, dice la Escritura, que murieron sin haber visto el pacto concretado, pero la fe de ellos en ese pacto, en esa promesa que se materializa aquí en la cruz con Jesucristo, ese pacto, ellos vivieron puestos sus ojos con fe, y esa fe, dice la Escritura, que les fue tomada como justicia. Fueron justificados por la fe en el pacto que iba a venir, ¿sí? Y ese pacto se cumplió. Jesucristo vino a cumplir ese pacto. Y nosotros, después de la cruz y todo los hechos de los apóstoles hasta el día de hoy, nosotros volteamos hacia esa cruz. Y en ese pacto nosotros creemos. Y vamos a ver una escritura que lo sintetiza muy bien y nos va a dar inicio a lo que vamos a estar desarrollando en este momento. Entonces vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Qué interesante este versículo que nos da un resumen de todos esos pactos. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, ese es el primer gran tema, ¿verdad? Que trajo el pacto, el nuevo pacto, una salvación, y lo creyeron, dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dos aspectos bien importantes del nuevo pacto: la salvación de nuestros pecados y el derramamiento del Espíritu Santo. Las dos condicionantes y los dos motivos del nuevo pacto. Dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces aquí esta segunda parte del versículo dice, garantiza nuestra herencia, o sea, está hablando del Espíritu Santo, hasta que llegue la redención final. Y tú dices, bueno, pues no, ya la cruz es la redención, pero por supuesto que sí, pero no es la redención final. No fue la cruz, en la cruz no fue la terminación de la promesa de Jesús, de Dios, ¿sí? Entonces vemos que ese Dios cumplió sus promesas en la vida de Jesucristo, pero en la cruz no termina la obra de Cristo, ¿sí? Ahí empezó nuestra redención.
definitivamente en la cruz empezó nuestra redención, pero en el Espíritu Santo dice que garantiza nuestra herencia hasta que, y quiero remarcar ese hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces aquí empieza a ponerse la cosa interesante, porque hasta que llegue esa redención final. ¿De qué se trata esa redención final? Y vamos a ver algunas escrituras en el Antiguo Testamento, ¿sí? El testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Si tienes ahí la siguiente, vamos a ver Isaías 42. Es un versículo de que está obviamente en el libro de Isaías. El libro de Isaías fue escrito casi 700 años antes de Jesucristo y tiene unas profecías impresionantes que se cumplieron en la vida de Jesucristo, pero aún faltan escrituras por cumplirse, y esta es una de ellas, y en estas vemos ese doble cumplimiento o esa parte en donde es una escritura mesiánica y una escritura escatológica, como lo llamamos. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Dice: por medio de la verdad traerá justicia. Esta primera parte de Isaías es en la primera venida de Jesucristo. ¿No les suena familiar? Aquí dice: mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No fueron las palabras de Dios Padre cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y emergió de las aguas y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo en el que tengo complacencia? Esta es la escritura, y se está refiriendo esta escritura a Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo el cumplimiento de esta profecía en la primera parte. Y fíjense bien, la segunda dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra. En la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Otra vez esa palabra: hasta que establezca en la tierra justicia. Y para ser sinceros, no hemos visto esa justicia aquí en la tierra. ¿Y no te indigna ver tanta injusticia que hay en nuestra nación, en las naciones? Vemos tanta gente desplazada por cuestiones políticas, raciales. ¿No te indigna ver tanta corrupción y que aparentemente esta gente corrupta queda sin castigo? ¿No te indigna ver tantos niños maltratados y usados y mujeres? ¿No es indignante y ver que no hay justicia en esta tierra? Es algo tremendo, pero déjame decirte una cosa: según la escritura, según esta escritura y según muchas escrituras, un día se va a terminar esa injusticia. Jesucristo va a venir literalmente a esta tierra a traer justicia. Él va a implementar ese reino de justicia, según lo que dice acá, ¿sí? Hasta que establezca, dice: no se cansará ni desmayará. Aparentemente tú dices: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué se permite tanta injusticia? Pero déjame decirte que Él está en su tiempo haciendo todo lo posible para que, dice, no se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia. Aquí en esta tierra literalmente vamos a ver esa justicia. No esperamos la justicia en el cielo cuando sean estos hombres pues juzgados, ¿verdad?, delante del trono, que va a ser tremendo. No, dice que en esta tierra va a traer justicia. Y vamos a ver cómo literalmente se va a establecer esta justicia aquí en la tierra. Un día se acabará esa injusticia en la maldad. No te trae eso esperanza, no te trae alegría el pensar que un día vamos a terminar con esa injusticia, que no va a haber más injusticia aquí en la tierra, según esta escritura y muchas otras que podemos mencionar. Ahora quiero que vayamos a un salmo.
estamos viendo el testimonio de los antiguos, de los profetas antiguos del Antiguo Testamento, qué es lo que dicen acerca de este tiempo. El Salmo 110, versículo 1, déjame decirte primero que este salmo es la parte del Antiguo Testamento más citada en el Nuevo Testamento. De hecho, hay referencias directas aproximadamente unas 6 veces y otras 25 referencias indirectas de este salmo, porque este salmo les abrió el entendimiento, trajo una revelación tremenda a los discípulos, a esos apóstoles, a los primeros discípulos. Ellos estaban familiarizados con este salmo, probablemente se lo sabían de memoria y a lo mejor lo recitaban o lo cantaban o lo oraban, pero no había caído en su entendimiento cuando ellos vieron esto y leyeron y dice, se los voy a leer, dice: Jehová dijo a mi Señor, o sea, Jehová Adonai, Dios Padre le dijo a mi Señor. Cuando lo leían antes de Jesucristo decían, pues no sabemos de qué está hablando David, ¿sí? Pero después, cuando ellos entendieron que Jesucristo es el Señor, es mi Señor, es el Señor, entendieron, Dios Padre le está diciendo a mi Señor, a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Ellos pudieron entender este concepto de que Jesús fue levantado, fue ascendido al cielo y está sentado a la diestra de Dios, hasta que, otra vez, ese compás de espera, siéntate a mi diestra, le dijo Dios Padre a Jesucristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Jehová mandará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. De hecho, hay otra escritura de alguien de los que escribieron, o el que escribió el libro de Hebreos, en el cual menciona Hebreos 2:8, no lo tengo acá, pero dice: todavía no hemos visto que todas las cosas le sean sujetas. Ellos conocían esta escritura, haciendo referencia a esta escritura, pero dice, pero todavía no vemos que nuestros enemigos o que los enemigos de Dios estén todavía bajo nuestros pies. Aún no se había cumplido esto, ¿verdad? Vamos a ver el testimonio de Jesucristo, ¿sí? El testimonio de Jesucristo, ¿qué es lo que dice Jesucristo acerca de este tiempo? Tal vez todavía no comprendamos en este momento de la plática a qué me estoy refiriendo, pero déjame decirte, en Mateo es 26 al 29. Esta escritura generalmente la tomamos cuando regularmente participamos de la Cena del Señor o de la Santa Cena y la leemos, pero quiero hacer énfasis en la última parte. Las voy a leer todo para entrar en contexto. Dice: mientras comía, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, ¿sí? Esa es la confirmación del pacto. Dice: es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Dice: acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces aquí vemos el pacto y vemos la promesa. Yo le he puesto a esta charla ese pacto que vemos aquí y la promesa de que Jesucristo dice: no lo volveré a beber vino con ustedes hasta el día que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Sí? Entonces ahí aparece otra vez hasta que vuelva, hasta ese día que vuelva yo a tomar. Y vamos a ver testimonio de los apóstoles. Vamos a ver algunas escrituras acá en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, una vez más, ¿sí? Ese compás de espera, ese hasta que, pero aquí dice a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondré bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están
en la tierra, ¿sí? ¿Y cuál es ese tiempo? ¿A qué se está refiriendo? Como ya lo vimos y se explica aquí las Escrituras, se está refiriendo a Jesucristo. Pero ¿cuándo será que nosotros o que Cristo venga con toda esa autoridad? Pondrá bajo autoridad de Cristo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Sí? En el Padre Nuestro oramos, que se haga tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Y hay una promesa de que todas las cosas se van a unir, tanto las del cielo como las de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿Cuál es, de qué estamos o de quién estamos hablando? Entonces, estamos viviendo un tiempo de espera, ¿sí? ¿Hasta qué? Ponga a tus enemigos, hasta que se haga justicia, hasta que beba yo en el reino, hasta que se junten los cielos. Es un compás de espera. Estamos viviendo tiempos de gracia. ¿Sí? Estamos viviendo en tiempos de gracia, ¿sí? Y el hasta que el Señor regrese por segunda vez a la tierra, ¿sí? Será un acontecimiento global. La primera vez que Jesucristo vino a la tierra fue en un lugar muy focalizado, vamos a llamarle de esa manera, un lugar muy ahí en Medio Oriente, una pequeña población ahí en Israel, en Jerusalén, fue ahí donde Él se movió. Únicamente lo pudieron ver algunas personas, ¿verdad? Algunos cientos de personas, tal vez miles de personas, pero estamos nosotros tomando y refiriéndonos que este será un movimiento global. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, he aquí viene con las nubes. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo los discípulos ahí, después de que estuvo algún tiempo con ellos, lo vieron ascender así y unos ángeles ahí les dijo, ¿de qué se asombran? Así como vieron a Jesús ascender al cielo, de esa misma manera lo van a ver regresar por segunda vez. Y aquí Apocalipsis habla de esto, dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿a quién se refiere? Obviamente al pueblo judío, al pueblo hebreo, que fueron los que los traspasaron. Viene primeramente para que ellos por primera vez van a ser los primeros en verlo, ¿sí? Ahí en esa parte de Israel. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones, primero a los judíos y después dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Luego ahí inmediatamente el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta este momento nosotros hemos estudiado a través de los pactos antiguos al que era, ¿sí? Al que era, hasta Jesucristo. Y de Jesucristo hasta estos momentos nosotros estamos aprendiendo y estamos viviendo al que es. Sí, Jesucristo es el Señor ahorita en nuestros corazones. Él reina a través de su iglesia, del corazón de todos los que creemos en Jesucristo. Él es, sí, y Él es el que es, el que está actuando actualmente, el que está haciendo todas las cosas para que podamos ver nosotros y al que ha de venir. Poco hemos escuchado hasta este momento tal vez del que ha de venir, pero déjame decirte algo, que el Espíritu Santo está trayendo un énfasis en el que ha de venir, ¿sí? Está despertando a su iglesia, está despertando a los discípulos para voltear a ver al que ha de venir, ¿sí? Y yo creo firmemente que la Escritura, la palabra de Dios es un libro vivo y que el Señor estará revelando a aquellos que tienen hambre y sed de conocerlo, a los íntimos, de revelarles a ese que ha de venir. Las Escrituras que tal vez leyeron hace 100 o 50 años no están tomando el significado como ahora lo estamos viendo y estamos volteando nuestros ojos para aquel que ha de venir, ¿sí? Y ya la tenemos acá. ¿Recuerdan la primera imagen que nos explicaba Alberto, nuestro pastor, de Génesis, Noé? Todos estos pactos viendo hacia la cruz y nosotros viendo hasta la cruz. Cuando yo estuve viendo aquí el mensaje, aquí un domingo, ¿verdad? Inmediatamente me aparecieron unas flechitas ahí. Esas flechitas que estaban ahí
como que en mi mente se proyectaron, ¿verdad? Y nada más quedé con eso, ¿verdad? Dije, sí, Señor, tú vienes. O sea, el primer pacto es importantísimo, ¿sí? Es clave, pero yo vi esas flechitas, ¿verdad? Señalando la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Y el Señor empezó a hablar, bueno, ya hace tiempo que ha estado hablando al corazón de esa segunda venida, porque cuando nosotros contemplamos esa segunda venida, nosotros cambia nuestra manera de pensar, de hablar, de orar, de hacer las cosas cuando tenemos esa conciencia de la eternidad, que esto que estamos viviendo es pasajero, que hay mucho más allá, ¿sí? Y es muy interesante ver cómo el Señor Jesús viene en su carácter, va a regresar, viene en su carácter de rey, ¿sí? Él es un rey y viene a reinar, como lo vimos aquí en Mateo 26, 28. ¿Sí? Leímos aquí que viene con poder, viene como rey, pero también viene como un juez. ¿Sí? En su mismo carácter, Él viene como un juez, juzgando primeramente al anticristo y a todos sus seguidores y a todas las naciones que se han opuesto al evangelio. ¿Sí? Hay muchas escrituras de las cuales habla de que Él viene como un juez. Sí, lo vimos en Isaías 42:4 y Apocalipsis 19:2 dice que sus juicios son verdaderos y justos. Entonces Él viene como rey, viene como juez, pero también viene como un esposo por su esposa, un esposo que viene con el deseo de una relación profunda, el esposo deseando estar por siempre con la esposa. Y no existe contradicción en estos tres aspectos de la venida de Jesucristo. Viene como rey, viene como juez y viene como esposo. Y necesitamos tener un correcto balance de todos y cada uno de estos aspectos de Jesucristo. Y les voy a leer alguna escritura de la cual está en Apocalipsis, ¿sí? 19, 7 y 9 dice: alegrémonos y llenémonos de gozo. Y esa es una escritura que nosotros necesitamos estar cuando de plano vemos las cosas muy difíciles y no sabemos cuándo terminará la injusticia y qué va a pasar y no sabemos el futuro medio incierto del tiempo que estamos viviendo. Pero fíjense lo que dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado. Ya se cumplió el tiempo. Y aquí el apóstol Juan está viendo, le permitió ver el Señor ese tiempo glorioso. ¿Sí? Dice: ya ha llegado el tiempo para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Su novia es la iglesia, ¿sí? Lo que han unos llamado el paradigma de la novia. La iglesia, somos esa novia, pero dice que se ha preparado, ¿sí? Se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y podríamos nosotros pensar, ¿no? Pues hay un compás de espera, y hasta que, pues vamos aquí a sentarnos a hacer aquí dentro de la iglesia y vamos a estarnos quietos y no, pero dice aquí dice que las buenas acciones del pueblo santo de Dios, o sea, son acciones las que necesitamos nosotros como iglesia poner en práctica. Dice que su esposa se ha preparado y la pregunta aquí es: ¿cómo nos estamos preparando como iglesia del Señor que viene? El Señor viene como esposo, pero ¿cómo nos estamos nosotros preparando? Esta palabra, estos versículos han estado desde diciembre pasado, me llamaron mucho la atención y he estado buscando y preguntándole al Señor, ¿y cómo nos preparamos como iglesia para este tiempo glorioso que está por venir? Y pues ahí tenemos herramientas muy prácticas, ¿verdad? El Busca es una herramienta en la cual nosotros nos sentamos y meditamos en la palabra, buscamos, ubicamos, seguimos, confesamos, agradecemos. ¿Sí? La oración y la
la oración y la adoración que son juntas, ¿verdad? Que estamos practicando como iglesia, son disciplinas que poco a poco empiezan a formar parte de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la iglesia. Los grupos paz son muy importantes, que permanezcamos para estos tiempos difíciles que se avecinan. Poder tener un grupo pequeño en el cual orar, interactuar, leer, escuchar la palabra, orar, profundizar en ella, ¿sí? Compartiendo el mensaje de Jesucristo. Es la manera como nosotros estamos preparándonos como novia, como la iglesia, ¿sí? Dice, y su novia se ha preparado. Dice, a ella se le ha concedido, ¿verdad?, las de vestirse de lino fino, dice, y las buenas acciones. Todas estas son buenas acciones, el salir a compartir, a dar de nuestro tiempo con todos aquellos necesitados, ¿sí? Entonces, aquí vemos que dice, benditos, dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero, y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Y aquí tú te podrías preguntar, ¿estaré yo invitado a la cena de la boda del Cordero? ¿Cómo yo sé dónde paso por mi invitación? ¿A dónde me la dan? ¿En la mesa de informes? ¿Dónde puedo yo conseguir esa invitación? Déjame decirte que nosotros tenemos esas arras, esa garantía que leímos nosotros aquí en el primer versículo que leímos nosotros en Efesios. Dice, esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo son esas arras, es esa garantía, y ese Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando creemos en Jesucristo, que es nuestro Señor, le confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón que el Señor resucitó de los muertos y está sentado. Cuando nosotros creemos, tenemos el Espíritu Santo, y dice la Escritura que son las arras de esa invitación, ¿verdad? Estamos invitados a la cena del Cordero de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo viene pronto, dice, y viene a establecer su reino milenial, ¿sí? Y todos los acontecimientos, dice, el pacto y la promesa se cumplirán en el milenio. Todos estos acontecimientos previos a la venida de Jesucristo, a su segunda venida, de hecho en alguna ocasión Jesucristo habló con sus discípulos acerca de este tema, y ellos le dijeron, pues muéstranos, dinos, ¿sí? Aquí en Mateo 24, dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Y Jesús les respondió, no dejen que nadie los engañe. En los 3 evangelios que aparece estas mismas preguntas, en los 3 evangelios lo primerito que el Señor les dice, no permitan que nadie los engañe. Habrá en los últimos tiempos gente que tratará de engañarnos, ¿sí? Dice que se levantarán falsos profetas, vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Entonces lo que primero Jesucristo les dijo, no permitan que nadie los engañe, ¿sí? Y podemos ver aquí detalladamente cómo Jesucristo, el profeta de profetas, poco hacemos caso a Jesucristo como profeta, o le ponemos poca atención, pero déjame decirte que Él es el profeta de profetas. Jesucristo profetizó detalladamente todos los acontecimientos, la narración bíblica de lo que vendrá antes de su venida, ¿sí? Y aquí nada más quiero mencionarles que el Señor, para resumir todo esto, vienen situaciones negativas, ¿verdad? La mayoría de ellas, pero también vienen acontecimientos positivos. Uno de ellos dice que previamente, hasta que todas las naciones tengan una noción, tengan un conocimiento de Jesucristo, de este evangelio, dice, entonces vendrá el fin, ¿sí? Aquí está todas estas señales, dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Van a ocurrir acontecimientos impresionantes, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes en la historia de la iglesia. Va a haber un avivamiento, una cosecha de almas tremenda, ¿verdad? Señales y prodigios y milagros.
en medio de esos tiempos difíciles de persecución, de conflicto, de tribulación, pero todo eso el Señor lo va a ocupar para que nosotros, la iglesia, podamos decirle, está escrito, aquí está, y el Señor viene, y arrepiéntete y ten vida eterna. Todos estos acontecimientos negativos son con el propósito, la finalidad de que nosotros podamos compartir el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Entonces, ya estamos terminando. Entonces, déjame decirte que el pacto, ese pacto que vemos acá, el primer pacto que está en Génesis, ¿sí? Este es el primer pacto que hizo Dios con el hombre. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Sí? La primera parte, fructifíquense y multiplíquense, la hemos sabido hacer muy bien, ¿verdad? Pero la segunda parte, y gobiernen sobre ella, es ahí donde el gobierno se nos salió de las manos. Vimos cómo el enemigo entró, metió ahí el engaño a la mujer, y esta segunda parte, gobiernen sobre ella y reinen sobre los peces del mar y las aves. Esa es la parte que ahora el Señor Jesús está restaurando y va a restaurar. Hay una escritura, ¿sí? Hay una escritura en la cual estamos viendo el final de la historia. ¿Sí? El final de la historia es que Jesús viene, lo que vimos en Apocalipsis. En Apocalipsis estamos terminando las buenas acciones y dice, y vamos a terminar con esta invitación a las bodas del Cordero, en la cual vamos a reinar por Él y con Él en esta tierra, como lo estamos leyendo ahí en el libro de Génesis. ¿Sí? Esa es la parte, y ahí es Jesucristo cuando viene, y vemos ahí la imagen, viene a reinar por segunda vez, y ese es el propósito y el anhelo de Dios, que vivamos como Génesis 1, 27 y 28. Entonces la historia, nuestra historia, la historia de la humanidad empieza con una boda, ahí en el libro de Génesis, y termina con una boda, las bodas del Cordero de Dios. ¿No se les hace maravilloso esto? Que lo que empezó el Señor ahí en Génesis lo culminará en el libro de Apocalipsis, lo que estamos leyendo en Apocalipsis, ¿sí? Dice, esa es las bodas del Cordero con su novia para siempre reinando en esta tierra. Y esa es la promesa, y necesitamos nosotros tener esa identidad de eternidad. Necesitamos una perspectiva eterna de esta vida, ¿sí? Y vamos a terminar, quiero terminar con una oración aquí que aparece en Filipenses capítulo 1 y versículo del 3 al 6. Dice, cada que pienso en ustedes, es una oración que el apóstol Pablo le está diciendo o está haciendo a la iglesia en Filipenses. Dice, le doy gracias a mi Dios siempre que oro. Pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Wow, esta es una oración tremenda, ¿verdad? Que nosotros podemos tener, que nosotros podemos atesorar, que nosotros podemos reclamar y orar esa escritura. Yo oro para que cada uno de los que están en casa escuchando este mensaje, podamos nosotros decir que el Señor continuará esa obra que en algún momento empezó en nosotros y la terminará completamente, ¿sí? Será completamente terminada hasta que el Señor vuelva por segunda vez, ¿sí? Pues gracias por su atención, estamos terminando y una vez más quiero hacer esta oración, pero quiero resaltar algo aquí de esta oración, ¿sí? Dice, porque
yo le doy gracias a Dios por ustedes porque han colaborado conmigo en dar a conocer las buenas noticias, ¿sí? Desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Es una iglesia que ha permanecido escuchando las buenas noticias y ha contribuido, dice, y por lo tanto, sí, continuará y vamos a ver la obra del Señor terminada. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esa promesa, que la vemos que cada día no está lejos, está cerca el día que tú regreses, Señor. No conocemos el día ni la hora, pero gracias te damos porque tenemos esa promesa y esa promesa nos trae vida, nos trae aliento, nos trae esperanza de que tú un día vas a regresar como rey, como juez y como esposo por tu iglesia y reinaremos contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga.